ontología, el ser infinito, atributos positivos fundamentales, libertad creadora. El infinito crea el mundo finito libremente. Este mundo es, en consecuencia, estrictamente contingente. El orden de los seres finitos existe en total dependencia del ser infinito como lo relativo respecto del absoluto, mas el infinito crea necesaria o libremente. Lo relativo procede del absoluto necesaria o libremente. He aquí el problema que se ofrece ahora a nuestro examen. Raros son los filósofos que han llegado a descubrir la libertad creadora. La mayoría de los que han llegado a la idea de creación la han concebido casi siempre como un acto eterno y necesario cuyo efecto procediese inexorablemente. Su universo era como una emanación necesaria de la causa primera. Esta posición doctrinal compromete gravemente la trascendencia divina, y los sistemas que la han adoptado han sido calificados con frecuencia de panteísmos emanantistas, porque en ellos parece que el mundo es un complemento de Dios. No obstante, parece más exacto reservar el término panteísmo para designar toda doctrina según la cual Dios es el último sujeto de inherencia de todo cuanto existe. Ora el mundo subsista en Dios y no sea sino la explicitación de la perfección divina, panteísmo explicativo o monismo subsistencial de Spinoza, por ejemplo. Ora Dios se perfeccione en el mundo, panteísmo evolucionista de Hegel, por ejemplo. Tenemos, pues, dos concepciones divergentes del universo, una concepción emanantista, en la que todo es necesario, tanto el absoluto como lo relativo. El absoluto es necesario por sí mismo, lo relativo por el absoluto. Una metafísica de la contingencia, en la que únicamente es necesario el absoluto, que causa libremente lo relativo, que es por ello contingente. Para muchos filósofos la libertad divina, entendida como libertad de elección, crear o no crear, crear tal mundo o tal otro, es incompatible con la simplicidad y la inmutabilidad divinas. Introduciría en Dios mismo la contingencia, lo facultativo, la posibilidad de tener diversas disposiciones. Ahora bien, el infinito es simple. El acto creador se identifica con el ser eterno, necesario e inmutable de Dios. Esta objeción de principio nos descubre de nuevo una concepción gravemente inexacta de los atributos negativos y ante todo de la inmutabilidad. Esta descarta de Dios la imperfección esencial a todo devenir propiamente dicho, esto es, de toda alteración, de todo devenir otro, porque toda alteración implica dependencia de una causa extrínseca. Ahora bien, no solamente la libertad creadora no implica tal devenir, sino que lo excluye formalmente, pues implica, como veremos, la absoluta autonomía del querer divino. La inmutabilidad divina sólo será un obstáculo para la libertad creadora si se la confunde con la inercia, el estancamiento, la parálisis. ¿Es compatible la libertad creadora con la simplicidad divina? Parece que no, porque o bien se admite la simplicidad divina, en cuyo caso debemos identificar el acto creador con el ser necesario de Dios, y dicho acto no será libre, o bien se sacrifica la simplicidad divina diciendo que Dios crea por un acto libre distinto de su ser. Hay quien responde a esta dificultad diciendo que Dios crea libremente por un acto necesario idéntico a su ser necesario. Esto es ni más ni menos una contradicción en los términos, porque crear libremente significa crear por un acto libre.
Afirmar que el mundo creado es contingente, que no procede necesariamente de Dios, es obligarse a encontrar en Dios mismo, en el querer divino, la razón por la que el mundo existe cuando pudo no existir. Es pues asignar en Dios mismo un lugar a la contingencia, porque una causa necesaria, bajo todos sus aspectos, sólo podría causar necesariamente. Para comprender que cierta contingencia en las iniciativas libres de Dios no es incompatible con la simplicidad divina, debemos recordar el sentido exacto del atributo simplicidad. La simplicidad excluye únicamente del ser infinito la composición, tal como se encuentra realizada en los seres finitos. Es pues un atributo negativo que no nos revela nada positivo en torno al misterio íntimo del ser divino. Sabemos que el acto creador, si es libre y contingente, no puede identificarse absolutamente con el ser divino, que es necesario. Sabemos también que este acto no puede concebirse como un acto segundo o accidental, porque ello implicaría la composición de sustancia y accidente, pero no tenemos ni la más remota idea positiva de la manera como el acto creador es distinto del ser necesario de Dios. Desembarazado el camino de todos los prejuicios que pudieran parar nuestra marcha, es el momento de abordar de frente el problema de demostrar positivamente que la causa creadora es absolutamente libre, con verdadera libertad de elección. Puede esto demostrarse estableciendo que la libertad de elección es una perfección simple, o estudiando la misma naturaleza de la causalidad divina. Yo gozo de libertad de elección en orden a todos los bienes particulares que solicitan la adhesión de mi voluntad. No estoy determinado a quererlos, ni por la acción de los agentes corporales, ni por mi propia naturaleza o por mis propias tendencias instintivas, ni por los motivos ni por los motivos que de quererlos yo descubro en dichos bienes. Yo me determino a mí mismo a querer uno de estos bienes más que otro, a quererlos o a no quererlos, porque ninguno de ellos se me presenta como absolutamente indispensable. Mi libertad de elección es una imperfección en la medida en que comporta libertad para caer, libertad para pecar, eligiendo un bien que no es el verdadero bien de mi persona, sino un bien que sólo satisface una de las tendencias desarregladas de mi compleja naturaleza. Fuera de este caso, mi libertad de elección es la expresión de mi autonomía, de mi valor personal. Es el signo de mi superioridad con relación a todos los bienes deficientes y relativos que se me ofrecen. Esta prerrogativa de la persona debe pertenecer eminentemente a la causa primera, cuando su voluntad tiene por objeto bienes relativos y facultativos, no esenciales a su perfección y bienaventuranza. Tal es, evidentemente, el caso cuando se trata de crear o no crear seres finitos, de crear tales seres u otros, porque ningún ser finito es esencial a la perfección y beatitud divinas. Luego, el acto creador es un acto libre con verdadera libertad de elección. Dios puede crear o no crear tal orden o tal otro, siempre que su efecto responda a las exigencias de su sabiduría, como pronto demostraremos. Podemos llegar a la misma conclusión por un camino más directo, considerando la misma naturaleza de la causalidad divina. Sabemos ya que dicha causalidad es consciente y voluntaria.
Si Dios crea, sabe que crea y quiere crear. ¿Es libre y en qué sentido este acto de pensamiento y de voluntad? Evidentemente es libre de toda coacción exterior, ya que es absolutamente incondicionado o independiente. Por la misma razón no puede estar determinado por un motivo extraño a Dios, por una finalidad exterior que haya de conseguir. Sólo nos queda, pues, la hipótesis de una necesidad interna, de un determinismo, ya sea natural, ya psicológico. Estas dos formas de necesidad no pueden distinguirse en Dios, puesto que Él es consciente por naturaleza y su conciencia es idéntica a su ser. Luego, el acto creador es esencialmente un acto de pensar y de amar, y no puede ser un acto instintivo o la expresión de una causalidad ciega. En estas condiciones el problema se simplifica y debe plantearse en los siguientes términos. El conocimiento que Dios tiene de su propia naturaleza le presenta un motivo determinante de crear. Esto, un motivo que le obligue a comunicarse a las criaturas. Evidentemente se impone la respuesta negativa. Siendo Dios infinitamente bueno por sí mismo, el único objeto necesario de su voluntad es su amabilidad infinita, único término esencial de su complacencia o goce, no siendo el universo creado sino participación de esta infinita bondad, no puede constituir un elemento esencial a la perfección divina, un complemento indispensable a su naturaleza, una condición necesaria de su beatitud. No es necesario decir que la libertad del acto creador continúa siendo para nosotros un misterio. Sería necesario conocer a Dios en sí mismo para disiparlo.